Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Juan Salvador Pérez. Juan Salvador es director de la revista SIC. Bienvenido. Muchas gracias, Manuel Felipe. Cariñosamente conocido como Juan. Así es, sí. Mira, tú trataste en estos días un tema que a mí me parece tan importante desde el punto de vista del análisis, de lo que es el discurso político el día de hoy, que es cómo se está prácticamente, no es que se está volviendo la sociedad religiosa, sino que están utilizando el discurso religioso para fines a veces inconfesables. Por ejemplo, la guerra. ¿Entiendes? Entonces vamos a hacer la guerra en nombre de Dios y te saco un crucifijo por aquí y te dan una... Y resulta que en el fondo lo que están es manipulando. Entonces, a mí me gustaría que tú comenzaras comentándonos cuáles son los indicadores que tú ves en la situación actual para llegar a esa conclusión. Fíjate, bueno, muchas gracias por la invitación a los dos, ¿no? A mí me gusta de este tema hablarlo contigo, pero con ambos, pero sé que tú en especial, tú eres una mujer formada en todo el tema de doctrina social de la iglesia, y Sí, claro. Maritain y tal. Y yo creo que habría que comenzar más bien es por ahí. O sea, nos había prometido la ilustración y después el positivismo, que la religión se iba a ir pasando de moda. Esta es la oferta al principio del siglo XX. Claro. Y a ver que el discurso político y el discurso religioso son dos cosas separadas, donde el Estado no tiene nada que ver con lo confesional, y las religiones tienen que ver nada con los Estados. Pero resulta que a medida que ha avanzado el siglo XX y el siglo XXI, el discurso político se ha llenado de elementos religiosos. De una manera, como tú dices, muy inteligentemente utilizada, a veces con fines muy nobles. Pero instrumentalizado. Pero instrumentalizado y siempre con fines políticos. Entonces, claro, evidentemente yo hoy soy un defensor seriamente de que tiene que salir la política, la religión de la política. Igual la política de la religión. O sea, porque es que son dos elementos que que juntos, mal utilizados. Pero es que salió en el año 19, desde que salió, se independizó, es decir, el Vaticano y Italia, los estados pontificios pasaron a Italia y el Papa firmó y refrendó eso. Eso fue bueno para la iglesia, fue bueno para todo el mundo, fue bueno para el Papa. Sí. Y de repente ahora hay una vuelta. Pero yo creo que es también, yo no sé qué piensas tú o qué piensa Manuel, pero yo creo que es un poco para reforzar el mesianismo que le encanta a los líderes, que los vean como mesías y no como seres humanos que tienen que hacer las cosas bien, porque para eso se comprometieron y que además tienen que dar cuentas. Y hay un elemento más. Sería tendría que ver con el tema del populismo, ¿no? Sí, hay eso. Que está alimentando los discursos políticos en esta época. Sobre todo de los mandatarios, ¿no? Que es una manera de comunicación, se quiere más directa, ¿no? Con la población, que Así siempre es. asume una religión, ¿no? Acaba de darle los dos elementos que son. O sea, por un lado, es un elemento de dominio, digamos, populista, claramente. Populista del que sea, de derecha, de izquierda. O sea, eso no nada más lo utilizan una sola tendencia política. Está utilizado por todo el mundo. O sea, es decir, la presidenta de Italia, la primera ministra, Meloni, y Donald Trump, y Macron, y Putin, o sea, todos utilizan los elementos religiosos, porque además, lo otro que es importantísimo destacar es lo que tú comentabas, porque la gente cada vez cree más. Claro. No sé si cada vez cree más en religiones puntuales, pero la gente cada vez cree más en que existe algo más. Y es una relación directa con la gente. Por supuesto, una forma de estar en los intereses de todos. Y es que es lógico que cada vez se crea más, porque fíjate que hay una vuelta un poco en este mundo que se había vuelto muy descreído y muy relativista. No obstante, la gente está buscando otra vez valores. Así es. Y la gente está buscando referencias. Así es. Y es de la naturaleza del ser humano buscar trascender. El Centro Brilla hizo un estudio el año pasado. En Venezuela, el 97%, porque el 97% la sociografía, todo el mundo. Es decir, el estudio, creo que ustedes entrevistaron a Padre Aguirre. Sí. El 97% de los venezolanos cree en Dios. 97%. O sea, eso es todo el país. O sea, y así te vas para Estados Unidos y todo el mundo cree. Entonces, bueno, volviendo al tema de la pregunta inicial, ¿no? Yo creo, y es la razón de ese artículo en la revista SIC, que hay que ser muy cuidadosos con el uso de los elementos religiosos para la manipulación. Primero. Y segundo, para creer que son gente ungida. Eso no es verdad. O sea, no existen ungidos en política, elegidos, personas que tienen que ser, o sea, esas cosas del pasado. Yo soy el que vino a salvarnos. No existen salvadores de la patria.
No existe y- predestinado. Y que intervenga fulano para que nos salve la situación. Entonces viene el otro porque es el único que puede liderar. No vale. Cada día yo creo que vamos más un poco hacia la... y en eso también tiene que ver la religión bien entendida. Cada día vamos más hacia que la gente se dé cuenta de cuál es su responsabilidad, de cuál es su poder y de cómo tiene que ejercerlo y que no se debe dejar engañar por cualquier propuesta. Y eso exige dos cosas. Uno, entender cuál es el rol del ciudadano y que los ciudadanos asuman su papel en la ciudadanía. Pachi Minterri, el 11 de mayo pasado, se cumplió el 63 aniversario de la Sí. Pachi Minterri, que es una encíclica, para mí, de la más importante del siglo XX, de Juan XXIII. Paz en la Tierra. Y en Paz en la Tierra, Juan XXIII, en 6 numerales, 6, o sea, del 46 al 52, hace un tratado sobre la autoridad de Manuel Felipe, que eso es para estudiarlo en todas las facultades de ciencia política. Más allá de lo confesional, él establece lo siguiente, dice, la autoridad es necesaria. O sea, esa gente que no hace falta, no, sí hace falta. O sea, el problema no es que estemos en contra de un liderazgo, tiene que haber un liderazgo. Ahora, tiene que haber un liderazgo que cree, primero, en unos límites morales. Eso es lo primero que hay que... O sea, no puede, son los tipos que van a atropellar, hacer lo que les dé la gana. Lo segundo, en un orden trascendente. No estoy diciendo que sean católicos ni musulmanes, mucho menos, sino que sean un orden trascendente. Sí, en la religión. Exactamente. Y lo tercero, en la dignidad de la persona. Esa frase del Evangelio, que la conocen bien, no administrar y sed ministrante. O sea, no vine a ser servido, sino a servir. Exacto. Eso es lo clave de un servidor público. Cuando dices un servidor público es porque el personal para servir, no para servirse, sino para servir a todos. Pues, ¿no? Claro. Ahora, eso está presente en los discursos de la mayoría, ¿no? De los jefes de Estado y de la política en general. Sí. No solo tiene que ver con el poder, sino con el manejo político, pues. Sobre todo en las tareas de captación, ¿no? De adherentes, de militantes, ¿no? De simpatizantes. Para el proselitismo. Ahora, ¿qué ejemplos podrían plantearse en esta materia? A ver, yo creo que lo primero, y para mí lo más importante, es cómo aterrizas en el servicio público en temas puntuales. Va a salir prontamente una encíclica, el 25 de mayo, la próxima encíclica del Papa León XIV, sobre el tema de la inteligencia artificial. Es decir, la religión y lo religioso... Ya creo que el sábado, ¿no? El 25. El 25. El 25. Pero el sábado parece que él va a hacer algo... Algún evento. Algún evento donde va a adelantar algo. Exacto. A tu pregunta, hay que entrarle a los temas cotidianos. O sea, lo que no puede ser es que el discurso político esté separado de las realidades y de los dramas de la gente. O sea, eso ya es un divorcio loco y además improductivo. Entonces, lo primero es eso. Entonces, hay que entender en las circunstancias concretas de cada realidad y de cada lugar donde esté ese líder político o ese liderazgo político, qué debe hacer en atención a las personas. Porque exista lo concreto. O sea, lo concreto al final no es tanto si es un mensaje trascendente o no trascendente, político de izquierda o de derecha, sino cómo yo prendo la luz, aprendo el switch y se prende la luz. Abro el grifo y sale el agua, ¿no? Claro. Pero no podemos quedarnos en la instrumentalización de los beneficios únicamente. O sea, la política no nada más es para que haya agua y haya luz. También es para llevar al ser humano, y es la otra llamada que hace Pachi Minterri, hacia la trascendencia y hacia la mejora del ser humano justamente como ser trascendente. ¿No? Entonces, es esa mezcla, las dos cosas. Que ese es el sentido de cuidar la dignidad humana. Exactamente. Ese es el sentido, porque si tú estás en una situación en donde no puedes hablar, en donde no tienes servicios, en donde todo el tiempo te están acechando situaciones que ponen en riesgo los derechos humanos, evidentemente que la dignidad del ser humano está en riesgo. Y ya lo decía Juan Pablo II en una de sus visitas a México, una de las frases que se me quedó a mí grabada. Cuando está en riesgo la dignidad de la persona humana, los derechos humanos, eso es un asunto de la Iglesia. Claro. Entonces, ahí fue y es un asunto del Estado. Es un asunto del Estado, por supuesto. Pero cuando el Estado no se ocupa o es partícipe de toda esa indignidad, evidentemente la Iglesia tiene que tener una voz. Claro, así es, eso sin duda alguna. Eso no es meterse en política, pues esa es la otra. Que tú sabes que en estos días el Papa León, especialmente en la gira a África, que fue bien larga y bien importante, él estuvo hablando todo el tiempo de la dignidad del ser humano, del problema de la guerra, de cómo la guerra afectaba a todos los... se llevaba por delante todos los valores, todas las seguridades, y entonces inmediatamente... Usted no se mete en política. Él dijo, esto no es política, esto es evangelio. Es así. Y yo lo voy a decir cada vez que yo quiera, punto. Y eso es un ejemplo puntual a lo que tú me preguntabas antes. O sea,
¿Por qué el tema religioso salió últimamente? Bueno, porque está planteada una guerra y un conflicto tremendamente delicado y hay que decir las cosas. Lo que está haciendo León XIV es condenar la guerra como mecanismo de solución de conflictos. Eso no puede ser la única forma Claro. previo al entendimiento. Yo creo que deberíamos intentar otras vías, pues, ¿no? Claro. Ahora, como tú le pides a un papa que no condene la violencia. O sea, Imposible. 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 Ese es una de sus leitmotiv. Claro, Entonces, lo va a hacer siempre. Ahora, fíjate, hay No, y también... siempre lo han hecho. Además, los papas, claro. Espérate, Toda la vida, Hablamos además. de Pachi Quinterri, que es el 63, es pero que- antes también. Pero es que ¿no? todos han sido coherentes con eso. Claro. Todos han sido... Todos los papas de León XIII en adelante. De la modernidad, De la, digamos, de la modernidad. Sí, del siglo XIX para adelante todos Claro. han sido en eso consecuentes, ¿no? Antes hubo papas más guerrilleros. Que pero- hacían la guerra y Sí, las sí. cruzadas y el rescate del Santo Sepulcro y todo lo que tú quieras, pero eso pertenece a la Edad Media. Pero de León XIII en adelante, la Exacto. línea de la Iglesia Católica ha sido siempre la de la paz, como tú bien señalas. Claro que sí. Mira, pero además hay una cosa que no es solamente el lenguaje, sino hay un tema muy importante ahí que son los símbolos. Ujú. La simbología, la La semiótica. simbología. Háblanos un poco de eso. Porque es que en la medida en que tú haces consciente, diseccionas esta cosa, creas conciencia y la gente se da cuenta de cómo es la cosa. A ver, mira, el tema de la simbología es especialmente delicado. Porque, por ejemplo, ¿sabes? En la utilización del crucifijo como un Exacto. elemento de la paz. Bueno, pero de verdad, ¿tú estás hablando de qué cuando estás hablando de un crucifijo? O sea, porque el crucifijo no lo estás utilizando como bandera política o como mensaje de amor. Exactamente. Entonces, claro, y son dos cosas distintas. no es lo pues, mismo ni se escribe es- igual. No es lo mismo, además suele ser muy separado, pues, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que además en el tema, insisto, en la necesidad de identificar los temas en el debate mundial y en el debate público para poder abordar desde el punto de vista trascendente. Por ejemplo, la eutanasia, el aborto, esos temas, los temas sociales, los temas de abandono de los niños, esos son temas delicadísimos que generan debate y que hay que entrarles con seriedad. Hay una película que está ahorita en el cine, no sé si han podido irla a ver, de este señor sorrentino que se llama La Grazia. No, esa me han hablado, Bueno, no he podido. Es justamente eso, es el dilema de tener un presidente de aprobar o no aprobar la ley de eutanasia. Entonces, claro, los temas polémicos, cotidianos, hay que abordarlos también desde la política, pues, ¿no? Claro, por Así es. supuesto. Oye, qué interesante todo este tema que has traído a Hay que colación. profundizar en este que has tema. puesto sobre el Cuando quiera. tapete. Un tema de primera Es bien interesante nivel. y bien importante en este momento, como te digo, para que la gente abra un poco los ojos y no se dejen manipular por esa utilización falsa, utilización engañosa de los símbolos religiosos y del discurso religioso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Juancho, A ustedes, por haber don estado aquí Felipe con Maqui, nosotros. un gusto. Vamos a hacer la pausa y regresamos.